Ok, vamos a empezar hablando del libro de El arte de la pintura de Deleuze. Eh, es un tratado de pintura, es muy largo, pero es el único que hay. Bueno, creo que hay como dos, tres más, pero es directamente de un pintor, ¿no? Gerard Deleuze fue estudiante de Rembrandt, o sea, es muy importante, pero su estilo fue un poco más clásico holandés, ¿no? Más el estilo italiano, medio italiano, ¿no? Lo pueden buscar. Pero él escribe dos libros. Uno de El arte del dibujo, que también lo voy a enseñar en esta serie de videos, y El arte de la pintura, ¿no? En este momento, en El arte de la pintura hace el libro 1 y libro 2. Es bien extenso, pero da una serie de preceptos y de pautas que nos puede ayudar a pintar mejor y este, lo que un maestro le diría a un estudiante, ¿no? Y bueno, ya hay que ir de lo que uno sabe ahora de las cosas contemporáneas, tratar de descifrar eso en sus cuadros, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que él nos habla es él divide su libro en diferentes títulos. Dice, tal título significa esto, tal cosa significa esto, ¿no? Vamos a hacer la primera parte de ello. Entonces dice, de la del penciling es simplemente pencil, es el dibujo, del dibujo, la segunda tinta y la belleza. Cuando dice penciling significa también no solamente el arte del dibujo, que es con el lápiz o el carbón o lo que tengas para dibujar, sino también lo que es el pincel, ¿no? Se le decía lápices a los pinceles. Entonces nos dice que tiene que ser tu pintura suave y muy fluida, ¿no? Si uno ve las pinturas de esa época ya del barroco, en que hay así ese estilo más suelto, se ve pues que la pintura fluye, ¿no? Las pinceladas suaves y fluidas. Entonces dice nuestras pinceladas deben ser fluidas, suaves, rápidas y bold, o sea, con mucha fuerza, ¿no? Es especialmente cuando haces composiciones grandes. Acuérdate que en esa época se pintaba muy muy grande. Hay que ser muy atrevidos en la pintura, ¿no? Y terminar el trabajo, o sea, la pintura, lo más posible. Mucha elaboración en ella, ¿no? Se dibujaba y luego tú ves los detalles, todo eso es lo que se refiere, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en todas las cositas. Hay que ser muy limpio, ¿no? Las cualidades de esa limpieza, ¿no? El atrevimiento con la mano en el colorido muerto. Lo que pasa es que él dividía la pintura en 3 etapas. Una pintura completa en 3 etapas. 1, 2, 3. La primera es el color muerto, dead coloring, ¿no? Ya vamos a describir más de eso, pero es básicamente, no se pinta con el full color, ¿no? Puede ser una grisalla o en marrón, o simplemente el blanco y negro, para agarrar el dibujo, ¿no? Esa es la primera parte de la pintura, ¿no? Después le llama el segundo colorido, o la segunda fase, que es el colorido. Y ahí dice con más cuidadosos, ¿no? Cuando uno empieza a poner el color y todo. Y la tercera fase, que es la que dice que requiere más paciencia y más atención para terminar la pintura, y mucho más cuidadosos hay que ser, ¿no?
hay artistas que he visto que se les puede decir que, por ejemplo, hay artistas que agarran y quieren tener todo terminado y empiezan por partes y van terminando. Y les sale muy bien, ¿no? Muy terminado. Hay otros que son totalmente atrevidos y con las pinceladas y todo y terminan y se quedan, ¿no? Hay ese par de tipos que pintan muy tight, o sea, muy, muy acabado y otros muy suelto. Es lo que nos está invitando a hacer es sueltos en el principio, porque quieres poner las cosas rápidas, vas midiendo esto, ¿no? Tener esa buena base absolutamente rápida, ¿no? Y con fuerza. Y la segunda parte, que es el colorido vivo, ya no el muerto, sino empiezas a ponerle color un poquito más atrevidos, pero ya más suave, ¿no? Y en la tercera, totalmente cuidadosos, ¿no? Como pulir como cuando un escultor trabaja sobre una piedra, ¿no? Tiene un proceso. No llegas al terminado así. Eso de terminar el ojo y la nariz no es un buen procedimiento, ¿no? Sino empezarlo como si fuera una especie de mármol que uno lo va tallando en piezas grandes, y la segunda vez cada más detalle y la tercera más detallado, ¿no? Entonces empieza por lo general y se termina por el detalle. En el detalle hay que ser más cuidadosos. Al final, al principio hay que ser poco sueltos, ¿no? La mayoría de pintores conocen ese proceso, ¿no? Pero hay pintores que van de frente a terminar o son así, no tienen un cierto proceso, ¿no? Entonces dice, en el primer trabajo, o sea, en esta primera fase, luces atrevidas y sombras, o sea, lo general, ¿no? Si voy a pintar una cabeza, reconozco dónde está la luz y dónde está mi sombra, ¿no? Y dice con un lápiz lleno de materia y no mezclar mucho y tratar de agarrar el efecto y la redondez, el relief. Relief significa lo que es una escultura, ¿no? La escultura tiene mucho relieve. Hay que tratar de agarrar el relieve en la primera fase, ¿no? Eso quiere decir que hay que concentrarse en la luz y en la sombra. Más o menos es lo que entiendo, ¿no? Sombras y luces y el dibujo grandes. Si haces la nariz, pues le indicas ¿no? Las partes principales, pero no vas a estar detallándola al final. Eso se hace en la última etapa, ¿no? Nos habla sobre pintar a partir de la vida, le dice afterlife, a partir de la vida, a partir del natural, ¿no? Buscar la forma de las proporciones. Obviamente todo tiene proporciones, ¿no? Una copa tiene sus proporciones, que tanto mide la boca, que tanto mide el pie, la base, ¿no? Hay que buscar esas proporciones. De repente nos mencionan las pasiones. Las pasiones simplemente era la emoción de los personajes, ¿no? Porque se pintaban muchas personas, obviamente. Entonces eso se le hacían las pasiones, ¿no? Cuando está angustiado, ¿no? Como tú miras las figuras de esas épocas, cómo las representaban, porque tenían esa pasión, lo que le movía el alma. Así se entendían las cosas, ¿no? Y eso dice es producto de los movimientos naturales, ¿no? Que causa esas cosas, ¿no? Si alguien está en pena, su cuerpo se va a mover, su cara va a expresar de una manera, ¿no? Si alguien está pues matando a alguien, supongamos, ¿no? La cara, la expresión, ¿no? Todo es porque son cosas naturales. Y bueno, dice buscar el coloramiento o el color en la naturaleza, ¿no?
y hacer las carnaciones, o sea, las encarnaciones, quiere decir el tono de la piel, cuán más natural posible, ¿no? Y nos da un ejemplo, por ejemplo, si uno de los personajes es una mujer y es femenina, supongamos, su tono de piel pues va a ser un tono medio azulado, cálido, esos rosas, ¿no? Pero si pintas pues a alguien que es pobre o fuerte o que ha tenido mucho trajín, ¿no? Mucho esfuerzo, sus pieles son más oscuras, ¿no? Y eso es algo que tú lo ves en esas pinturas, ¿no? No todas las personas están pintadas igual, depende de quién era o a quién representaban, ¿no? Esa es una manera artística de hacerlo, ¿no? Ahora yo he visto muchos pintores que todas las pieles son iguales porque no hay ese tipo de observación, ¿no? Que cambia de acuerdo a la persona que es. También nos habla, salta de muchos temas, nos habla de una cosa, de otra cosa. Habla, por ejemplo, cuando uno pone un cuadro, hay que estar pendientes de... ¡Ey! Hay que estar pendientes de la posición del cuadro, ¿no? Te dice el punto de vista, el station point, o el punto de vista, de dónde se va a ver el cuadro, para poner el horizonte, ¿no? Eso es algo que lo vamos a ver en perspectiva. Es muy importante la ubicación del cuadro para determinar el horizonte y cómo la pintura se va a hacer, ¿no? Es muy diferente la ilustración o los cómics, que uno lo lee en un cuadernito y la perspectiva es casi irrelevante, ¿no? Porque es tan pequeña. Pero un cuadro donde está colgado depende mucho de nuestra posición, ¿no? Especialmente si empieza a hacerse más grande, si se cuelga arriba, abajo, ¿no? Y dice que consideres qué fuerza tiene la luz. ¿Por qué? Porque de nuevo, un cuadro hay que siempre no solamente pintarlo cuando uno está aquí cerca, sino el efecto que tiene a la distancia, ¿no? Eso de dibujar aquí en una hoja es diferente, pero ya en una pintura hay que ir constantemente yéndose hacia atrás, chequeando que la luz lea en una distancia, que los tonos se vean en una distancia, ¿no? Hablemos de un mural, ¿no? Esos murales grandes que se pintaban. O si quieres pintar un mural grande en una pared o en un techo, ¿no? La distancia que tiene para verse va a depender no solamente el tamaño y la vista de tus personajes o lo que quieras pintar, sino el tratamiento de la pintura, ¿no? Una pintura que va a verse ahí nomás pequeña, pues si agarro una nariz, le hago todos los detalles y si quiero hasta puedo enseñar pelitos, ¿no? Pero si vas a pintar una nariz que se va a ver a la distancia y es grande, no va a tener el mismo tratamiento, ¿no? Por eso los grandes pintores, tú ves en 2, 3 pinceladas ya resuelven el tema, ¿no? Porque saben que va a leer. Y eso pasa en los museos. Tú quieres ver una de este tipo de pinturas, la mayoría hay que retrocederse, ¿no? A la gente le gusta mucho acercarse para ver el detalle como el pintor ha hecho, que está bien, especialmente para un pintor aprender cómo las pinceladas están hechas, ¿no? Pero un cuadro lee a la distancia, o sea, la imagen total, ¿no? Ese es el punto que nos dice, ¿no? Que tenga bastante fuerza esa luz y esa sombra, ¿no? Y dice, cuando pintas el natural, usa pinceles gruesos o grandes, ¿no?
para esa simplificación, pues, ¿no? Eso de estar ahí pintando como detallista está bueno para los hiperrealistas, ¿no? Eh, para la pintura regular, la tradicional, hay que aprender a simplificar, lo que hablábamos en el otro libro. Y dice la fuerza, la fuerza o el poder que tiene un cuadro para leer depende mucho de su colorido. Y eso es algo relativo, pues, ¿no? Porque si eres un impresionista, obviamente el color, ¿no? Si eres barroco, también hay interés mucho en el color, ¿no? Un académico, un estilo académico, uno más realista, tiende a tonos más neutrales, ¿no? Entonces no es el color lo que le da fuerza, sino los grises. Entonces depende de lo que estás persiguiendo. Ya habla sobre esa segunda parte que es la parte del el colorido muerto, ¿no? Que hablábamos. Dead coloring. O sea que no hay mucho color en la primera capa. Entonces dice, cuando pintas, usualmente se pinta si hay diferentes objetos y todos tienen obviamente una locación, un lugar en tu cuadro, ¿no? Unos están más cercanos, otros más lejanos, otros mucho más lejanos. Tienes nubes, ¿no? Entonces en un cuadro es bueno empezar en lo que está detrás, ¿no? Empezar de atrás hacia adelante. Eso es algo que muchos pintores saben, que es bueno recordarlo siempre, porque el óleo el óleo trabaja un poco diferente, ¿no? Es más cómodo empezar desde atrás hacia adelante, por eso dice empieza en la distancia y poco a poco vas entrando a los objetos del frente, ¿no? También dice hay otra forma de trabajar que es empezar por el objeto más importante, ¿no? Que tiene más fuerza, le pone, ¿no? Si vas a empezar, tienes muchos personajes y este es el principal, empezar en ese y de ahí los demás, ¿no? Para mantener una especie de jerarquía. Y acordarse de la armonía de todo el cuadro, ¿no? Siempre es esa armonía de un objeto está relacionado a otro. ¿Cuál es la relación entre este y este, ¿no? Este es más importante, este es menos importante. Si es más importante le pongo el contraste más y el color máximo. Qué sé yo, Jesús resucitando, ¿no? Ese va a tener el más contraste que los otros demás, ¿no? Tiene más atención, ¿no? Le vamos dando una jerarquía a las cosas, no todo pintado igual. Doy el ejemplo de los hiperrealistas porque el hiperrealismo tiende a desarrollar todo tiene el mismo tratamiento, ¿no? No quiere decir que esa no es una manera de trabajar, porque puede ser tu trabajo puede ser más académico, digamos, ¿no? Más a la perfección, pero hay una manera de diferenciar entre un objeto y otro, ¿no? Simplemente por el color, la composición que lo rodea, ¿no? La otra forma es esa forma de terminar las cosas bien y lo otro dejarlo como sugestiones, ¿no? Eso viene con la experiencia y con mirar obras. Luego habla sobre la segunda fase, que es obviamente el colorido, la número 2. ¡Ey! Y bueno, trabajar de distancia, ¿no? Perdón por mis loros, pero estoy grabando acá.
empezar en el cielo y trabajar hacia adelante, ¿no? Ponte en un paisaje. No tiene sentido empezar con lo del frente y después meter el cielo, ¿no? No hay una lógica en ese estilo de trabajo y es más difícil, pues. Porque si tienes un árbol y lo pintas y tiene ramas, ¿no? Tratar de pintar el cielo alrededor va a ser más difícil que pintar el cielo primero y ya pintar encima las ramas, ¿no? Lo mismo una cabeza. Es más fácil tirar digamos el fondo y a poner la cabeza que empezar a poner el fondo alrededor de la cabeza, ¿no? Es algo técnico. Y bueno, ya la última fase, que es la tercera, es retocar y terminar, ¿no? Que es la última fuerza de la luz y la sombra. Eso quiere decir que ¡Ey! Eso quiere decir que como estás trabajando en el cuadro, al principio no le vas a poner tanta luz, ¿no? Ni le vas a poner las altas luces, el highlight, ni las sombras más oscuras, las partes más oscuras. Al principio no, medio tono. Se va agregando el color en la segunda etapa. Y a la tercera parte es donde ya le metes, ¡Ey! ¡Silencio! Es donde le metes lo más negro, ¿no? Las luces más altas. Por eso se dice terminar el cuadro, ¿no? Y las luces en lo más, las altas luces en las partes más claras, ¿no? Y cuando hagas eso, pues dice que trabajes en la superficie que le hayas echado, pues lo que se llama oiling in. Y cuando tu cuadro está seco, uno le pone un poquito de aceite para que la pintura fluya más rápido, ¿no? Él te da una fórmula, pero eso ya tienes que verlo tú cuando estudias materiales, ¿no? Un poco de barniz y un poco de aceite y te da un medio que te va a permitir que la pintura fluya en las últimas capas, ¿no? En la última capa. Ya eso es algo más técnico que lo demostraremos pues cuando ya empiece a hacer demostraciones de pinturas, ¿no? Déjame terminar con la última parte y ahí termina al menos el principio de este libro, y lo vamos a hacer en varias partes como los otros, ¿no? Bueno, habla sobre la segunda tinta, o sea, el segundo color. Bueno, explica sobre, o sea, un objeto siempre tiene la parte más oscura y tiene la parte más clara. La segunda tinta es el medio tono, básicamente, ¿no? Entonces habla sobre el contorno de este objeto, es Cuando hay luz acá va a haber segunda tinta, ¿no? El medio tono. Y esta sección de medio tono, él nos dice que tiene un poquito de azul. ¿Por qué? Porque el objeto el color empieza a cambiar para dar esa sensación de profundez o de profundidad. Le pone ese poquito de azul, ¿no? Es cuestión de observación. Si la piel es media amarillenta, la segunda tinta tiende a ser un poquito verdosa, ¿no? Si es más roja, tiende a ser violácea. Porque en el color ya hemos visto, ¿no?
si tú quieres agarrar el color amarillo y empezarlo a oscurecer, se va oscureciendo por naranja, marrón y llega al verde, ¿no? Porque sigue, acá tengo otra vez sigue la rueda cromática, ¿no? El amarillo se va a ir hacia este lado o hacia este lado, más naranja o más verde. Entonces uno dice agrega un poco de verde, ¿no? El rojo igualito, si la piel es media rojiza, se va hacia el violeta, ¿no? En la luz se va a lo naranja, no necesariamente, pero hay que movernos para oscurecer los colores de acuerdo a su relación que están en la rueda cromática, ¿no? Entonces dice, si el objeto es blanco o blanquiñoso, el segundo color, o sea, ese medio tono, hay que meterle un poquito de azul, ¿no? Y usa ultramar. Ya depende del pigmento que usas, ¿no? En esa época era muy popular el ultramar, el cobalto. Puedes usar otro azul, no necesariamente ese. Entonces ya nos explica obviamente la media tinta que se encuentra acá y esta que está acá se llama mitad de tinta, ¿no? Porque el término tinta, acordémonos, si van al video de términos, esta es la oscuridad y esta es la blancosidad, ¿no? Este es el medio tono, estos todos son tintas, ¿no? Porque están con el blanco. Se le ha añadido blanco y está en la luz. Eso es lo que son las tintas. Y shade o las sombras, que se le ha añadido negro, ¿no? Negro o color complementario, lo que sea, para ir oscureciéndolo el color local, ¿no? El color regular. Entonces él nos habla que es que obviamente que esta tinta es un poquito más oscura que esta de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está influenciado con la luz en esta parte, ¿no? Es diferente si tienes algo oscuro. Si por ejemplo la misma bola está en la oscuridad, esta media tinta va a parecer bien clara, ¿no? Porque nuestro fondo es oscuro. Es todo trucos ópticos. Pero hay que prestar atención en esta tinta y la mitad de tinta, o sea, más clarita, ¿no? Y acá va a estar la luz alta y aquí está la sombra en esa bola, ¿no? También nos da un ejemplo que si una esfera está así y tienes una luz acá amarillenta y tu objeto es azul, la luz que lo influye acá, básicamente luz reflejada, esta es la luz que viene principal, ¿no? Nuestra sombra, media tinta. Si nuestro objeto es azul, supongamos, y por ende razón tienes una pared amarilla o un objeto amarillo, qué sé yo, obviamente lo va a reflejar, ¿no? Eso lo vamos a ver más en los colores, todo tipo de cambios en luz y entre color y luz y sombra va a haber ese tipo de partes que vamos a hablar, ¿no? Pero si es amarillo el objeto, obviamente le va a pegar acá la luz, ¿no? Y el que va a estar acá no va a ser amarillo, sino va a ser una mezcla del azul y el amarillo, ¿no? Va a ser verdoso porque tiene esa influencia del amarillo sobre el azul, ¿no? Porque el objeto es azul y amarillo más azul más verde. Entonces la luz reflejada ahí va a ser media verdosa. Esto tú lo ves mucho en las pinturas de Rubens, cuando él refleja en la piel, él refleja un rojo bien intenso, ¿no? Pero prácticamente en buenos pintores vas a ver eso, ¿no? Prestar atención a
a qué colores están alrededor para influenciar ese color, ¿no? Nunca este color es totalmente azul, ¿no? Todo depende de sus alrededores, de la luz que recibe, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí porque ya la siguiente sección habla sobre la belleza y las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Siempre en estos tratados antiguos hay eso, algo general, y ahora nos quedamos en hablar en las proporciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace un cuerpo bello y eso, ¿no? Eso va a ser para la segunda parte. Y bueno, gracias por escuchar.